Agradezco a la organización, a la Procuración General en particular, por tener el placer de estar con ustedes. Me encontré con amigos de muchos años y veo muchas caras nuevas. Y eso para quien está en el 40º año de defensa, este es mi año 40, es una gran esperanza, porque significa que la posta va a seguir, que se va a seguir corriendo esta carrera que vale la pena correr. La del Ministerio Público representativo, en nuestro caso de los niños, de las personas vulnerables, y en realidad la de toda idea de Ministerio Público, esa parte imparcial, esa parte en el proceso y no en el conflicto que nos habla Carnelutti. Yo, a fuera de 40 años, voy a hacer un pendant entre un hecho muy antiguo y un hecho muy reciente. Hace 30 años para estos meses se debatía el último tema a decidir en el proyecto de convención sobre los derechos del niño. Y todos ustedes están pensando, ¿cuál? Si es desde la concepción o desde el nacimiento, vaya. Si es la fórmula de interés superior del menor como la consideración primordial o una de las, fórmula que impuso el Departamento de Estado relativizando, ¿cuál será? ¿Alguna otra? ¿Son los temas respecto de niños en conflicto con la ley penal? No. El último tema que se debatió fue una palabra. En el artículo 5, hoy con los aparatos que tenemos en las manos se acabaron los eruditos, ¿no es cierto? Y los memoriosos. En el artículo 5, en el texto francés, la palabra élargie, alargada. En el texto castellano, ampliada, respecto de la familia. Los países centrales dejaron hasta último momento entre corchetes, paréntesis rectos, esa palabra porque no la aceptaba. El tercer mundo, el Gulag y África sostenían que debían desaparecer los corchetes y quedar la palabra. Y no nos dimos cuenta que, pese a haber ganado en la votación, nosotros, los de là-bas, según los franceses, los documentos que se repartían no habían borrado los corchetes, habían borrado la palabra. Y recién en el año 97 nos dimos cuenta, cuando veo que el Ministerio de Educación, yo era funcionario del Ejecutivo en ese momento, de licencia en el Ministerio Público, repartía en las escuelas un texto que no tenía la mención a la familia ampliada. Entonces monté en cólera, había 3 formidables jefes de asesores de gabinete de la ministra, del ministro en ese momento, un pampeano, ¿se acuerdan que se comía las veces? Después fue jefe de gabinete. Y le digo, Silioni, Tedesco, Filmus, ¿qué es esto? Habían tomado la edición de Naciones Unidas, la de UNICEF, que hasta el año 97 había omitido la palabra familia ampliada. Como lo hice público, una nota, retiraron todas las ediciones de Latinoamérica. ¿Por qué? Por el prurito sociológico que en Europa la familia nuclear es la única que existe y el resto es un resabio cultural, antropológico, paleolítico nuestro. No. Por la interpretación, y como sé que están armados y que por lo tanto pueden seguirme con los artículos, por la interpretación del 5 sobre el 21A. O sea, sobre adopción. El concepto de pariente en el 21A pasa a ser absolutamente distinto si yo hablo de familia nuclear y entonces es solamente esa mamá de Cap-Haïtien que en una policopia pone una cruz en un texto francés, una mujer que habla creol, que dice porque no puedo darle de comer. Y con eso los recibimos y aplaudimos y nos emocionamos, angelitos. Pero así es el origen. Que si yo hablo de familia ampliada y situación de toda la familia. No es lo mismo el tema de la sola firma que el tema de la visión general del ámbito cultural del niño. Nadie mejor, y la quiero homenajear, a una poetisa, primero,
y gran abogada del Colegio de Abogados de La Plata, como poetisa Alba Joan, como abogada Matilde Kramer. Nadie mejor que un poeta describió ese momento en aquel verso que termina diciendo "y firmó". Entonces, cuando hablamos de adopción familia ampliada, hablamos de una tensión que nos obliga a ser absolutamente prudentes y no caer en absolutizaciones de que si existe la tía segunda bisabuela, no hay adopción, ni tampoco la visión de sección absoluta de la red familiar, negación despreciativa de toda esa red. En la otra punta de la remembranza, este domingo, leí en La Nación un editorial sobre adopción. Lo tienen en sus aparatos todos. Muestra Lilache, el colega que lo conozco y es un amigo. Cuando siempre antepone el interés, el deseo y el amor de los adoptantes al niño. En ese orden se juega la esencia de la adopción. Dar hijos a quien no los tiene, dar familia a quien no la tiene. Las dos cosas son ciertas, pero hay un orden de prioridad y posterioridad, dirían los clásicos, que marca el equilibrio de la cuestión. Entonces, quien crea que el problema de la adopción en la Argentina es acabar prontamente con cualquier visión de familia ampliada, yerra absolutamente. El problema de la adopción en la Argentina es otro. Es que el tráfico nos sigue derivando los recién nacidos, o sea, el abandono precoz, el abandono inmediato, la no constitución de vínculos hacia un circuito clandestino. Y quien no quiere ver esto, una de dos, o es sonso y no conoce nada y habla desde los libros, no desprecio los libros, o tiene algo que ver con el circuito clandestino. Porque si controláramos las maternidades con 98% de parto hospitalario, creciendo el domiciliario por las migraciones, no solamente por cierta tendencia natural, es cultural el tema en los grandes números, pero 98% de parto hospitalario. Si controláramos ahí, veríamos que no es tan cierto que no haya abandono inmediato en la Argentina. Lo que pasa es que ese abandono precoz circula por izquierda y lo que queda, por así decir, en largas esperas en la institucionalización es el de los niños de más edad. Entonces, al colega que redactó, creo que de buena fe, pero equivocado, el editorial de La Nación, yo le diría, la solución es ampliar la disponibilidad adoptiva en nuestra sociedad para que se integre la adopción consciente, o sea, la adopción recíproca, donde es el chico el que acepta, porque tiene edad y conciencia para hacerlo, que se respete también la adopción de hermanos, pero también que se controle el tema del tráfico de bebés. Mientras no controlemos el tráfico de bebés, todos los circos de números que hagamos son mera hipocresía. Y mientras quienes pretendan tipificar el tráfico de bebé como compra-venta, lo que están haciendo es un tipo penal absolutamente estéril. Porque los traficantes no llevan libro de comercio ni extienden factura ni recibo. O sea que si la venta está en el tipo mismo material, jamás vamos a poder perseguir al intermediario. Es la ilegalidad la que tipifica objetivamente el tema y es el que tiene que estar sobreincriminado es el intermediario. Y entonces la adopción pasa a ser otra cosa. La familia ampliada, esta mañana veía, es el número 2 del año 1 del año 2002 de la revista del Ministerio Público de La Plata. Ahí me pidieron, creo que está presente alguien que me lo pidió, que comentara un dictamen. Un caso muy difícil, muy peleado, un dictamen del doctor de la Cruz. Y yo lo hice
no comentando en sí, pero sí hablando sobre el vínculo entre hermanos en la adopción. Un caso que llegó hasta la corte y donde se jugaba la reunión de los hermanos o la disgregación mediante la adopción del más chiquito por otro lado. Todos los casos son susceptibles de análisis diverso y no hay un caso igual a otro. Pero lo que yo quiero dejarles ahora en los 4 minutos 39 que me faltan es lo siguiente. No se puede de esto hacer ideología de nunca o siempre. Quien sostenga el nunca o siempre como en matemática, yerrará en el caso concreto. Hay que tener un razonamiento prudencial y ver en concreto los temas. Y hablo de 2 fallos de la Corte rápidamente. G. Mauro, muchachón ahora de Ciudad Oculta, familia paraguaya. Mamá, terrible cachivache, diríamos. Terrible, pobrecita, drogada hasta los tuétanos. Queda el nene con los padrinos del mismo apellido, familia paraguaya con 4 hijitos, en guarda judicial. Andando el tiempo, esta mamá fracasa en todos los tratamientos, tiene otro hijito y se muere ese hijito de inanición. Y ahí entonces la jueza de familia de Capital, ya no lo es, declara la adoptabilidad. Pero los González, que habían sido buenos guardadores en Ciudad Oculta para la guarda judicial de 2 años y pico, parecía ser que no lo eran para la adopción. Entonces, de buena fe, yo no comparto para nada, no fue mío el caso, pero sí conocía a la familia, llama a un matrimonio formidable, muy probado, de una adopción que ya había dado, que le había presentado el hermano sacerdote a la jueza, para darle el segundo niño. Los González saltan de indignación, ya tenían a la criatura criada al estilo de la crianza latinoamericana. Y llega hasta la corte el caso, porque le niega el pedido de adopción a los González, los padrinos, diciendo, por favor, no quiero criticar, ya no está en la justicia, que tenían 4 niños hipoacúsicos. Eso a mí me indignó. Va a la sala A y la sala A agrega obiter dictum, esas cosas que pasan, y además no están inscriptos en el registro. Claro, nunca iban a estar inscriptos si nunca habían pensado en adoptar, tenían al ahijado. Cuando llega a la corte, revocan el fallo de la sala A, Mauro quedó con sus 4 hermanos hipoacúsicos y con su familia culturalmente totalmente adaptado. Pero fíjese el duende de las imprentas, decían antes, ahora de las computadoras, el fallo, el resumen, la suma dice, no es necesaria la inscripción en el registro. Cada vez que me citan, los traficantes de chicos me citan GM y me ponen la autoridad de la corte, yo me río. Porque al caso lo conocí Naranjo. Y en el minuto y medio que queda les digo, en la otra punta, muchacha débil mental, madre internada crónica, hermana que la sigo defendiendo, enferma mental, padre acusado quizás falsamente de abuso sobre esta hermana, desastre total. 2 años tratando de apoyarla porque yo la tuve en brazos, esa nena de chica. Y no era mala chica, no podía. Y entonces finalmente declaración de adoptabilidad. Sigue toda la historia muy politizada y sale un dictamen de la Procuración de anterior titularidad diciendo que por la Convención de Derecho de Discapacitado la madre discapacitada no puede ser separada de su hijo. El nene había vivido desde bebé en un hogar, ayer estuve en ese lugar, y resulta que ella iba cada 8 meses, no reconocía al nene, se ponía a ver dibujitos, después de que la bañaran, etcétera, pobrecita. El fallo, que también es citado a menudo, es I. Juan Mateo, condenaba al nene a eterna internación. Decía que podía criar otro nene que había tenido del abuso o el aprovechamiento de un hombre mayor, pero en una visita lo dejó en el hogar, o sea que estamos los 2 hermanitos. Entonces pedí, diciendo que no había estado de internado, ni estado de abandonado, lo dijera la Corte o la Corte de la Haya,
y que por hechos posteriores, habiendo pasado otro tiempo de abandono subjetivo, pedir el nuevo estado de adoptabilidad y el nene los dos nenes ahora están totalmente adaptados felizmente. Para hacer pandan nuevamente el término con lo que Agustina decía, cuando llega a la audiencia de Juan Mateo, me dice, hola, caballo loco. Todos se quedaron pasmados. ¿Por qué? Porque cuando lo visitaba en el hogar, con todo dolor lo digo, más que la mamá, lo ponía a caballito y hacíamos caballo loco. Entonces el recuerdo del nene a su defensor era caballo loco. Nunca entendió la jueza por qué el nene me decía caballo loco. Lo cierto que, loco o no, en 40 años hemos visto tantos casos donde la realidad de los papeles y la realidad real van en discordancia, que lo que nos obliga a todos, colegas, es en cada caso a buscar prudencia. Con una única guía, con una única brújula, con una única estrella, que es el bien superior del niño. En la formulación del 3 de la Convención de Evaluada, una de las consideraciones será, no, la consideración primordial será, o si ustedes me permiten, para cerrar recordando un hombre que fue director de servicios de asuntos sociales del gobernador Allende en esta ciudad, don Rafael Sajón, como hizo poner, cuando desde aquí, desde La Plata, fue a Montevideo a dirigir 16 años el Instituto Interamericano del Niño, bajo la base única del interés superior del niño. Pacto de San José de Costa Rica, alguna década anterior de la Convención. Muchísimas gracias.